Ahora sí. Muy bien. Eh, Como ustedes saben, en la anterior clase hemos estado realizando el ejemplo del laboratorio clínico. Habíamos dicho que los actores que participan en este proceso son un recepcionista, el cliente, el laboratorista, el cliente que lleva la muestra, el recepcionista que va a asignar eh, ese trabajo de laboratorio a un laboratorista y el laboratorista que va a realizar el análisis a ese laboratorio, ese tipo de prueba. Entonces habíamos declarado lo siguiente como declaración de propósitos: desarrollar un sistema de control de análisis clínicos que permita registrar el tipo de laboratorio, el análisis y entregar los resultados del laboratorio para el laboratorio caos. Habíamos definido el siguiente diagrama de contexto. En el diagrama de contexto, nosotros habíamos dicho que se tiene un cliente, eh, se tiene el laboratorista y se tiene el recepcionista, que habíamos dicho, ¿no? Además, habíamos visto que el cliente interactúa con el sistema, va a dar datos al sistema. Por eso, y esos datos se van a almacenar, por eso etiquetamos ese flujo, datos cliente. Además, iba a recibir datos, que son los resultados de su análisis, que lo tiene que guardar, lo tiene que almacenar. Por eso también etiquetamos esto. El recepcionista va a dar o proveer datos al sistema a partir de la asignación de un laboratorista que se va a encargar de realizarse el laboratorio. El laboratorista va a recibir de alguna forma esos datos de qué laboratorio tiene que ser y seguramente va a registrar los datos del análisis, ¿no? Esa es la idea que nosotros vemos en el diagrama de contexto. En la lista de acontecimientos, nosotros habíamos definido: uno, el cliente registra sus datos para el análisis clínico. Dos, el laboratorista registra los resultados del análisis clínico. Tres, el recepcionista asigna el laboratorio del cliente a un laboratorista. Eso es lo que hemos ido mencionando. Pero cada vez que nosotros vamos diseñando uno de los modelos del análisis estructurado, podemos hacer un refinamiento sucesivo. ¿Qué quiere decir refinamiento sucesivo? Que nosotros nos percatemos de algo que no lo habíamos tomado en cuenta antes, pero que nos damos cuenta ahora que es necesario. Por ejemplo, yo en este momento les digo, acá cuando el laboratorista registra los datos, pero para registrar estos datos, para registrar esos datos, tiene que haber primero realizado una búsqueda, tiene que haber realizado una búsqueda, tiene que haber introducido un dato como un nombre o una fecha de asignación, algo. Entonces, para saber qué tiene que hacer también, ¿no? Estamos hablando de una fecha de asignación. Entonces, le devolvía ese algo, le decía, ok, estos son los datos que usted tiene que hacer. Ya, entonces el laboratorista realizaba ese trabajo y recién registraba los datos del análisis. Entonces, hay un evento que ocurre de afuera hacia adentro. Va a realizar una búsqueda, tiene que buscar por un nombre, por la fecha de asignación, por algo tiene que buscar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, ese es el que no habíamos pensado, que no es necesario añadir en el diagrama de contexto, porque aquí la flecha va del laboratorista hacia el sistema, entonces lo único que decimos, este representa dos eventos, está representando dos eventos, ¿ya? No es necesario añadir una línea más. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a agregar el siguiente acontecimiento. El laboratorista busca el laboratorio asignado, tiene que realizar la búsqueda para determinar cuál es el que tiene que realizar. Si no, en todo caso, no sabría cuál realizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre que vamos construyendo modelos, siempre podemos volver atrás y intentar un refinamiento sucesivo. Un refinamiento sucesivo quiere decir que nosotros vamos a ir mejorando nuestros modelos a medida que vamos avanzando.
sabiendo nosotros que los modelos se relacionan uno con el anterior, uno con el anterior. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de por qué estoy añadiendo un acontecimiento más? Además, recuerden que hemos dicho que podemos tener como máximo 7 acontecimientos. En el ejemplo tenemos 4, por lo tanto no hay problema. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos estos elementos en la lista de acontecimientos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir nuestro diagrama general del sistema. Entonces, el diagrama general del sistema se construye a partir de cada uno de los elementos de la lista de acontecimientos. Tenemos el primer elemento que dice el cliente registra sus datos para el análisis clínico. Entonces decimos el cliente. Evidentemente el cliente es una entidad externa, un terminador. Va a registrar sus datos. Este es el proceso, registrar sus datos, registrar datos. Entonces tenemos un proceso, este over. Para el análisis clínico, entonces estamos diciendo que va a haber un almacenamiento que se va a llamar análisis clínicos. En este almacenamiento, ¿qué vamos a almacenar? Los datos del cliente, el tipo de análisis y qué se está pidiendo para ese análisis. Eso vamos a registrar. Y además ahí se va a registrar los resultados. ¿Cuáles son los resultados de ese laboratorio? Todo eso se va a almacenar en este almacenamiento que le vamos a llamar análisis clínico. Ese es nuestro almacenamiento. Esa va a ser nuestra base de datos. Si tuviéramos eso físicamente, sería un archivador con las hojas, ¿no? Una hoja donde el cliente llena sus datos, otra hoja con el tipo de análisis que nos está pidiendo y las diferentes especificaciones, y otra hoja seguramente de los resultados que va a escribir el laboratorista. Por eso lo estamos haciendo automatizadamente, utilizando un sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los flujos de información? El cliente le va a dar datos, sus datos del cliente. Y esos datos se van a almacenar, por eso la flecha está yendo al almacenamiento. Quiere decir que se va a almacenar, vamos a escribir en esta base de datos, vamos a escribir. Y luego le vamos a enviar los resultados, ¿no? Dos, el laboratorista registra, el laboratorista, aquí tenemos una entidad externa, laboratorista, registra los resultados, ese es el proceso, registrar resultados del análisis clínico, ese es nuestro almacenamiento, análisis clínico. Entonces, el laboratorista, ¿qué está haciendo? Va a introducir datos, está enviando datos, por eso estamos etiquetando, datos análisis, los datos del análisis. Y esos se escriben, por eso cuando decimos se escribe en la base de datos, la flecha está en ese sentido, se escribe en la base de datos. 3. El recepcionista asigna el laboratorio del cliente a un laboratorista. Ahora, esa asignación se tiene que almacenar también. ¿Cómo el laboratorista va a saber que tiene que realizar algún análisis? Entonces, eso se está registrando también en el almacenamiento análisis clínico. Ahí estamos relacionando un análisis de que nos pide un cliente con un laboratorista, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso, el recepcionista introduce esos datos y esos datos se almacenan. 4. El laboratorista busca el laboratorio asignado. ¿Dónde va a buscar el laboratorio asignado? En el almacenamiento, análisis clínico. En este almacenamiento tiene que buscar. Cuando hacemos búsquedas, a diferencia de cuando escribimos, aquí dice registrar, registra, asigna, se tiene que escribir en la base de datos. Por eso la flecha va a la base de datos. ¿Por qué? Porque tenemos que escribir. Cuando se lee, va en el sentido contrario. Vean, ahí tenemos que escribir, escribir. Por eso las flechas están yendo al almacenamiento. En cambio, cuando se lee, la flecha sale del almacenamiento. Ahí, estamos solo leyendo, ya no estamos escribiendo. ¿Qué estamos buscando? El laboratorista agarra y pone por nombre, ¿quién le toca? Aldo Valdés, pone Aldo Valdés.
O qué fecha me han asignado. De hoy día, qué hay asignaciones tengo. O qué tipo de análisis. A ver, análisis de sangre, ¿cuántos tengo entonces? Para ver eso. El laboratorista busca algún parámetro y recibe las respuestas. Esto hay que hacer, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos cuatro diagramas, cuatro, Lic- para cada uno de nuestros eventos. ¿Sí? Licenciado, una consulta. En el, Dime. pu- en el punto número 3, no Sí. sé si podría poner, no entra no entra en panorama el laboratorista. Ok. ¿Por qué no entraría? Porque nosotros estamos diciendo que aquí cuando busque, va a buscar todo lo que les toca. Porque aquí no es una comunicación, ¿no ve? Aquí no le está comunicando, directamente no le va a comunicar, sino ¿qué va a hacer? Lo va a registrar, probablemente lo registre en en una, en una tabla en la base de datos, donde le diga a laboratorista A, le toca hacer este, y este esté en otra tabla, se va a relacionar con otra tabla, ¿ve? ¿Sí? ¿Y qué hace el laboratorista? Necesita saber inmediatamente lo que le está asignando. No, el laboratorista lo único que hace es buscar en el ordenador. ¿Cuál me toca? Me toca este, porque soy el laboratorista A. Y ahí tiene los datos que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Ah, sí. Porque aquí, mira, aquí al laboratorista dice, a ver, ¿qué me ha tocado? Dice, hace una búsqueda, ¿no? Va a buscar aquí. A ver, buscaremos por asignación. A ver, hoy es 15. ¿Qué me ha tocado hacer hoy 15? Entonces va a hacer una búsqueda, va a buscar todos los del 15. Entonces aquí lee qué le ha tocado hacer hoy 15 y le va a devolver, usted tiene que hacer esto, son todos. Ok, entonces empezaré por el primero que es, y se va a poner a trabajar. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora recuerden, esto puede variar en función de las entrevistas, los cuestionarios, cómo nosotros nos encontremos la información. Porque si te das cuenta, aquí si decimos, apenas el recepcionista recibe, el laboratorista, donde esté, recibe en su móvil un mensaje, tiene que ser este laboratorio. Entonces, probablemente, en ese caso, acá podría aparecer eso. Probablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estás recibiendo inmediatamente esa información. Tiene que hacer esto. Pero puede ser que tengamos turnos, más o menos la idea que yo tengo, ¿no? Que tengamos turnos entre un laboratorista viene en la mañana y dice, a ver, ¿qué se has recibido para mí? Si has recibido esto, ok, y empieza a trabajar eso. Termina su turno y llega otro, a ver, ¿qué se has recibido para mí? Todos estos laboratorios y empieza a trabajar esto. ¿Ve? Entonces es más o menos la idea, ¿ya? Entonces tenemos cuatro. Lo que vamos a hacer a continuación es unir estos cuatro. Cuando unimos estos cuatro DFDs, lo que obtenemos es el diagrama general del sistema o el diagrama de nivel uno. Recordemos que el diagrama de nivel cero es este. A este diagrama de contexto también se le llama diagrama de nivel cero. Recuerden, eso está entre lo que hemos visto. Entonces, vamos a ver el diagrama general del sistema o el diagrama de nivel uno, que es este. Y está en lo que hemos dicho. Por ejemplo, el uno es el laboratorista registra los resultados. El laboratorista registra resultados. Entonces, el laboratorista, ¿dónde está el laboratorista? Laboratorista, registrar resultados. Vean, laboratorista, registrar resultados. Cliente, datos cliente, registrar datos, análisis clínico. Y le da una respuesta. Recepcionista, asignar laboratorista, análisis clínico.
Y por último, laboratorista, va a buscar por algún criterio el laboratorio, va a leer de la base de datos y va a responder, ¿ya? Este va a ser nuestro diagrama general del sistema, nuestro diagrama de nivel uno. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerle un número que es independiente, sin ningún orden, no quiere decir que tenga un orden. 2, 3, 4. Esto es simplemente para identificar nuestros procesos, no es otro en otro sentido. Lo único que hemos hecho es unir todos estos DFDs, clientes registra datos, en análisis clínicos, recibe respuesta, todo eso lo hemos unido, cliente, registra datos, cliente, registra datos, solo análisis clínico y recibe una respuesta. Todo esto lo hemos visto eh, para cada uno de los eventos, ¿no? Lo estamos uniendo simplemente. Y lo último que hay que hacer, hay que garantizar que tenga una relación con nuestro diagrama de contexto. Entonces, en nuestro diagrama de contexto, cliente tiene entradas, aquí está una entrada y una salida. Laboratorista igual tiene entradas, salidas. Y el recepcionista solo tiene salidas. Entonces, eso tiene que haber. Eso tiene que haber. Recepcionista solo tiene salidas. Aquí está, recepcionista solo tiene salida. Cliente tiene entrada, salida. Laboratorista tiene salida, entrada. Entrada, salida. Dos salidas. Entonces, está bien. Está correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Lick. Muy bien. Muy bien. Por lo menos tengo una estudiante. Ya, mira, dos. Muy bien. El resto está viendo la novela. Todo claro, Lick. Ah, más bien. Tres, ya son tres. Tres, más bien. Tres vivos. Paulino, ya, claro, ahora dice, ¿no? Cuatro, ya, cuatro. Soledad, cinco. Así que seis, ya. Seis vivos, el resto está muerto. ¿Ve? Ah, vale, 17, 8, 9. Ah, claro, no les cuesta nada escribir, no, no quieran hablar conmigo, conste. Yo igual, cuando me digan su nota, la voy a escribir ahí para que todos lean. ¿Está bien? Todo claro, Lick. Ah, ya, conste. Ahora, lo siguiente que hemos visto es descripción, niveles de DFDs y luego descripción de procesos. Los niveles de DFDs, hemos dicho, siempre pueden existir subprocesos en algún proceso. Siempre puede existir subprocesos. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en buscar laboratorio, ya lo habíamos mencionado, puede buscar por nombre, puede buscar por fecha de asignación o puede buscar por tipo de laboratorio. Registrar resultados, puedes registrar los resultados por tipo de laboratorio o por fecha de asignación. Entonces, eh, siempre hay subprocesos. Usualmente, no todos, pero algunos siempre tienen subprocesos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con subprocesos para buscar laboratorio. Entonces decimos, el laboratorista busca el laboratorio asignado. Este es el acontecimiento, el DFD que nosotros queremos describir sus subprocesos. Entonces, aquí ya tengo buscar laboratorio. Buscar laboratorio, ese es el nivel de DFD de nivel 2. Hemos dicho se consigue con un rectángulo con líneas segmentadas. Este rectángulo con líneas segmentadas. Ese hace referencia a que es nuestro proceso buscar laboratorio. Ahora, yo he dicho, buscar laboratorio, ¿por cuántos criterios puede buscarse? Se puede por buscar por nombre, buscar por tipo de laboratorio o buscar por fecha de asignación o buscar por asignado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener
la entidad externa, laboratorista, y el análisis clínico. Si ustedes recuerdan, este acontecimiento simplemente era una entidad externa, donde estaba el laboratorista, nuestro proceso, que era buscar laboratorio, y nuestro almacenamiento, que era análisis clínico. Esto simplemente. ¿Y qué teníamos? Teníamos que del laboratorista iba al proceso, un flujo, del almacenamiento iba a buscar laboratorio, y de buscar laboratorio, y de este buscar laboratorio iba otra flecha a laboratorista, ¿no? Entonces, eso teníamos. Vean que se refleja, semánticamente tiene que ser lo mismo. De laboratorista a buscar laboratorio, de laboratorista a buscar laboratorio, de buscar laboratorio a laboratorista, aquí abajo, de buscar laboratorio a laboratorista. Y lo mismo se lee del almacenamiento análisis clínico a buscar laboratorio, del almacenamiento análisis clínico a buscar laboratorio. ¿Ok? Y cada uno de estos que entra a este nivel tiene que dividirse para cada uno de los subprocesos. ¿Ven? Este entra y se divide para cada uno de los subprocesos. Y la salida igual. Si hay una salida, tiene que salir de cada uno de los subprocesos y debe unirse para una sola salida. ¿De acuerdo? Y este vendría a ser un DFD de nivel 2. ¿Por qué decimos de nivel 2? Porque hemos dicho que el diagrama general del sistema también se llama diagrama de nivel 1. Entonces el siguiente es el diagrama de nivel 2. ¿Alguna duda? Nada. Ok. Vamos al siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que describir estos procesos. ¿A qué nos referimos con describir? Nos referimos que tenemos que utilizar mmm, diagramas de flujo, lenguaje estructurado, eh, pseudolenguaje, pseudocódigo, de alguna manera, para describir cada uno de estos procesos, ¿no? Cada uno de los procesos, como buscar nombre, buscar por tipo, o buscar laboratorios, registrar resultados, asignar laboratorio. Cada uno de estos procesos se tienen que describir. Entonces nosotros hemos dicho, para eso vamos a utilizar un lenguaje estructurado, pseudocódigo, diagrama de flujo. En este caso, estamos utilizando un pseudocódigo, un pseudolenguaje, que dice, que ya es algo que lo hemos visto, eh, ¿cuál es la regla para hacer la especificación de procesos? La regla es empezar por el nivel más bajo de los subprocesos. En este caso, el nivel más bajo es este de nivel 2, donde está buscar nombre, buscar por tipo, buscar asignado, ¿no? Entonces dice, por eso el nivel más bajo son buscar por nombre, por tipo o por asignado. Y podíamos utilizar funciones, procedimientos. Yo he utilizado una función que dice buscar tipo. Es decir, vamos a hacer la búsqueda de laboratorios por el tipo, si es de sangre, orina o heces. Entonces, establecer conexión a la base de datos, y aquí ya estoy nombrando mi base de datos, análisis clínico. Este es el almacenamiento que nosotros estamos nombrando aquí ya como nuestra base de datos análisis clínico. Abro la base de datos análisis clínico, busco en la base de datos análisis clínico, si el tipo, este tipo que está llegando, existe, entonces voy a devolver encontrado. Eso se va a devolver en el nombre de la función. Si no, me va a mostrar no encontrado, que se devuelve en el nombre de la función. Cierro la base de datos, análisis clínico, y cierro la conexión a la base de datos, análisis. Y Hemos dicho, ¿sí? una consulta. En el caso de que queramos buscar, por ejemplo, por nombre y por tipo, Puedes hacer, en ese caso no nos sirve una función, tendríamos que hacer un procedimiento, ¿no ve? Como el que viene. Tendríamos que hacer un procedimiento, y en este procedimiento tenemos dos variables de entrada. Dos variables de entrada. ¿No ve?
Sí, y tendríamos que devolver en una, o imprimir, encontrado, no encontrado, o devolver en alguna variable. Hasta incluso podrías devolver en un vector, ¿no? En el primero busca si es encontrado por tipo, no, algo, algún criterio tal vez, o simplemente una variable, no sé, habría que analizar. Pero podemos utilizar un procedimiento. Yo estoy utilizando un procedimiento para buscar por nombre, establezco la conexión a la base de datos. Si existe el nombre, lo encuentro, lo imprimo, encontrar, no encontrar. Cierro la base de datos análisis clínico, cierro la conexión a la base de datos análisis clínico. Cuando seguimos especificando, vamos a pasar al siguiente nivel, que son los elementos de la lista de acontecimientos. Entonces, aquí yo tengo buscar laboratorio, voy a leer tipo y estoy llamando a una función, a la función buscar tipo. Esta es la llamada a una función. La función devuelve el resultado en nombre de la función, se almacena en respuesta y luego imprimo respuesta. Aquí estamos llamando a un procedimiento. Call, por eso, buscar nombre. Y termino el procedimiento. Con eso estaría hablando de que he hecho estos de aquí adentro, estos subprocesos, y luego ya empiezo a hacer este de aquí. Y luego tendría que hacer para este otro, para este otro, para este otro. Entonces, ya he hecho eso, y yo tengo un principal. En el principal llamo a buscar laboratorio, está llamando a este, a registrar datos, asignar laboratorio y a registrar resultados, que son los 4 procesos que están en nuestro diagrama general del sistema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Muy bien, No, licenciado, ninguno. ok. Ya, entonces, escúchenme, escúchenme. Eh, tenemos primero, ya que no hay preguntas, vamos a detener la grabación.